song. por ese himno. It's time for us to hear the word of God. Es tiempo de nosotros escuchar la palabra de Dios. Pastor Pablo Hunga will be talking to us about dreams. Y el pastor Pablo Unger nos hablará sobre los sueños. Pastor Pablo Hunga is the Vice President of General Conference El pastor Pablo Unger es el vicepresidente de la Asociación General and also the Secretary of the General Conference. y secretario también de la Conferencia de Asociación General. And it's a privilege for us to listen to him today, Y es de gran privilegio para nosotros escucharle hoy, and he'll be talking to us about dreams. y él nos hablará sobre los sueños. May the peace of the Lord be with all of us is my wish and prayer. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros es mi deseo y oración. I'm happy that we are here together and also that my family is again all together, all the members. Feliz de que estamos aquí todos juntos, igualmente que mi familia ahora estamos todos juntos en un mismo lugar. And I'd like to speak, as it was already mentioned under the title, Dreams. Y me gustaría hablar, como ya se ha mencionado, sobre el título Sueños. And we had this interesting text there from Proverbs chapter 6, verse number 9 for introduction. Y tuvimos el texto del capítulo 6 de Proverbios, versículo 9, como introducción. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Some years back, I had a trip to Venezuela, Algunos años atrás viajé a Venezuela and I was trying to develop some youth project in Venezuela. y estaba tratando de desarrollar algún tipo de proyecto juvenil en Venezuela. And one project was to have bees in the mountain. Y uno de los proyectos es tener abejas en las montañas. And one brother, he was a beekeeper. He took me on the mountains, a little bit far place, Y un- nice, beautiful place in the Y un mountain. hermano me llevó a un lugar bello en las montañas. And there we had some beehives. And we tried to had a project with bees and with honey. Y teníamos algunas, Abejas. panales. Sí, Panales de abejas. colmenas, ¿eh? Colmenas de abejas. And suddenly I saw an animal in one tree. Y de repente vi un animal. I never saw this animal before. Nunca había visto este animal antes. And I asked him, what animal is this? Y le pregunté, ¿qué animal es And este? he told me this is a sluggard. Y me dijo, es un perezoso. Sloth. Sloth. Sloth, thank you. And it was very funny for me to see that animal. Y fue muy interesante para mí ver este animal. It was just there, it did not move. Y estaba ahí y no se movía. We shouted, no move. Gritábamos, no hacía nada. Shake the tree a little bit because it was quite a big stem, no movement. Veníamos el ramo y no se movía. And then I took I think it was a piece of wood, and I throw it to him, close to Y him. cogí un trozo de madera y se lo tiré. And he just moved like in slow speed. Y solamente se movía muy lentamente. And he just make a step and he stood there. Y solamente hizo así y paró ahí. And that was, Y eso fue todo. I don't know what was doing. He was dreaming or what was he doing, but he is very slow animal. No sé si estaba soñando o qué estaba haciendo, pero un animal tan lento. And here the Bible says that we need to wake up for our sleep. Y aquí la Biblia nos dice que tenemos que despertar o levantarnos de nuestro sueño. And we have different kind of sleep in our life. Pero en nuestras vidas tenemos diferentes tipos de sueños. And also we have, as I mentioned to the children, sometimes dreams that we had when we sleep. We have nightmares, so we have nice dreams. Algunas veces cuando dormimos tenemos buenos sueños, placenteros o pesadillas. When I was a child, I had nightmares several Cuando times. yo era pequeño tuve varias pesadillas, And I also had interesting dreams. pero también tuve sueños interesantes. I remember one of my dreams that I like to have it is that I was jumping very high. Recuerdo que uno de los sueños que me gustaba tener es que estaba saltando muy alto. I just stretched my leg when I was going up, passing the trees on
and going very high. Solamente estiraba la pierna y subía, pasaba los árboles y seguía muy alta. Then I was coming down and again was Y big, después big bajaba jumps. y otra vez subía. When I wished to dream also with heaven, but I did not have that chance. Y quise también soñar con el cielo, pero no tuve esa oportunidad. And normally, in the last years, I had rarely dreams. In the last years, I have rarely dreams. I don't Y en get los very últimos much. años raramente sueño. But I speak about the night dreams. Pero hablo de estos sueños en la noche. But sometimes we have dreams being awake or wish or objectives or desires. Pero algunas veces tenemos ciertos sueños, deseos, objetivos durante el día. And yeah, I think every one of us had dreams. Y creo que cada uno de nosotros tienen estos tipos de sueños. This kind of dreams, but sometimes this kind of dream also change in nightmares. Pero estos tipos de sueños llegan a ser pesadillas. And there was one Y like that in the time of Moses. hubo uno así en el tiempo de Moisés. And we found that history record in the book of Numbers chapter 13. Encontramos este registro en el libro de Números, capítulo 13. That was after the people of Israel was out of Egypt, was in the direction to Canaan, the promised land. Esto fue después que el pueblo de Egipto había salido de Egipto, estaba en rumbo a Canaán. And they were at the door of Canaan Y estaban ahí a la puerta de Canaán. when Moses select 12 men and sent them to supervise the promised land. Cuando Moisés envió a 12 hombres para que supervisasen la tierra prometida. And we find there in verse number 18 to 20, Y vemos aquí en el versículo 16 hasta el 20. I'm reading Numbers chapter 13, Números capítulo 13. and it says, "And see the land, what it is, and the people that dwell therein, whether they be strong or weak, few or many, and what land is that they dwell in, whether to be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it is to be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring out the fruit of the land. Now the time was the time of the first tribe grapes." Y observad la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas? ¿Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco? Si en él hay o no árboles, si esforzaos, y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. And the 12 men then went for the mission. Así que estos 12 hombres embarcaron en esta misión. And when they came back, Cuando regresaron, the people saw them coming back, la gente veía and I que imagine regresaban, a different kind of reaction. e imagino que tuvieron diferentes tipos de The reacciones. people that were watching them to come, Las personas que miraban mientras ellos se some acercaban, of them they were very surprised and they were very happy algunos de ellos estaban muy sorprendidos, otros muy felices, because they saw that they were bringing wonderful things from the promised land. porque veían que traían cosas maravillosas de esta tierra prometida. And they wished to enter in that promised land. They had the dreams. We want to be in that promised land. Y deseaban entrar en esta tierra prometida, tenían este deseo, este sueño, queremos entrar en esta tierra prometida. Because they suffered too much already in Egypt. Porque ya habían sufrido demasiado en Egipto. And they wanted to be in the promised land. Querían morar en esa tierra prometida. And the man in the register says in the same chapter, number 13, verse number 25 on, Y el registro nos dice en el mismo capítulo, versículos del 25 en adelante. it says, "And they returned from searching of the land after 40 days. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel and to the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation and showed them the fruits of the land." Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y diéronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. And they told him and says, We came unto the land whither thou sendest us, and surety it flow with milk and honey, and this is the fruit of it. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. And I think until that moment the people was very happy to see this report. Y creo que hasta este momento todos estaban felices de escuchar ese reporte. But they continue saying, Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. Y dice en el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos allí los hijos de Anac. The Amalekites dwelled in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwelt in the mountains, and the Canaanites dwelt by the sea and by the coast of Jordan. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Now the people change of situation, of thoughts. Ahora el pensar de las personas comenzó a cambiar. But then another came, somebody interrupt, and it says, And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Y alguien interrumpe y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. But then again came interruption, and people say, But the men that went up with him says, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they have searched it unto the children of Israel, saying, The land through which we had gone to search is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in them are men of great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which came of the giants. And we were out on sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Y hubo una conmoción, y los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Here we see that people are acting differently. Aquí vemos que las personas actúan diferentemente. Here we see 10 of the spies that they had like a nightmare after they came back. Y vemos aquí que 10 de estos espías tuvieron como un tipo de pesadilla al regresar. They say, It's impossible, they will kill us. Dijeron, es imposible, ciertamente nos matarán. But Caleb say, no, he had other positive dreams. We can't do it. This is a special land for us. Pero Caleb dijo, no, tuvo un sueño positivo y dijo, no, esto es algo que podemos hacer nosotros. The problem was that the congregation was discouraged and start all the congregation now crying against Moses. Y el problema es que toda la congregación quedó entristecida y comenzaron a murmurar en contra de Moisés. They cry. And they says, is in the next chapter, chapter 14 from Numbers, we find that story. En el siguiente capítulo de Números, el capítulo 14, nos And the cuenta. children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Will God that we die in the land of Egypt, or will God we had died in the wilderness? And they also says, And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And as they say to another, one to another, Let us make a captain and let us return to Egypt.
Entonces toda la congregación alzaron grito y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejándose contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. For the people was a nightmare, this situation. Para el pueblo esta situación era como una grande pesadilla. And they say, no, we need to go back to Egypt. Y decían: no, tenemos que regresar a Egipto. It looked like that they forgot so easily the experience that they had in Egypt, that they were slaves there. Parecía que habían olvidado tan fácilmente la experiencia negativa que tuvieron en Egipto. Eran esclavos ahí. How do we react in the challenges that we have in life? ¿Y cómo reaccionamos nosotros con los retos que enfrentamos en nuestras vidas? My dear brethren, also we are on the way to the promised land, to Canaan. Mis queridos hermanos, nosotros también vamos en rumbo a Canaán. And sometimes we see the situation that are difficulties and we can react like Caleb or we can react like the 10 spies. Y algunas veces tenemos situaciones difíciles y tenemos dos opciones. Podemos reaccionar como Caleb o como esos 10 espías. And the scripture continues saying that God was not happy with that reaction. Y las escrituras continúan diciéndonos que Dios no estaba feliz con esta reacción de ellos. And the Lord says, how long shall I bear with this evil congregation which murmur against me? I have heard the murmuring of the children of Israel, which they murmur against me. Is in Numbers chapter 14, verse number 27. En Números capítulo 14, versículo 27 dice que Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. And says unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in my ear, so will I do to you. Your carcasses shall fall in the wilderness, and all that were numbers of you, according to your whole numbers, from 20 years old and upward, which have murmured against me, doubtless ye shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jerubneh and Joshua the son of Nun. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. And the Lord also told you, according with the days that you search the land will be, by day will be 1 year that you need to go by the desert now. Y dice, por cada año que estuviste aquí, Cada día. por cada día, 1 año estarás aquí. And it was a sad day when a plague came upon the 10 spies and they died Y because fue of un the día plague. muy triste, cayó una plaga sobre estos 10 espías y murieron. My dear brethren, Mis queridos hermanos, we also are in danger to react the same. nosotros también corremos el peligro de reaccionar de esta And misma manera. sometimes we don't realize that when we are doubting, we are complaining against the providence of God, Y the algunas plan of veces God. no reconocemos que al dudar estamos actuando en contraria, negativamente en cuanto al plan de Dios. And we need to learn the lesson of Joshua and Caleb, Y tenemos que aprender la lección de Josué y Caleb, that they were meant of trusting God in the power of God. que eran hombres que confiaban plenamente Dios y en el poder de Dios. And the testimony says, Caleb's have been greatly needed in different periods of the history of our work. Today we need workers, a sort of fidelity, workers who follow the Lord fully, workers who are not disposed to be silent when they ought to speak, who are
as true as steel to principle, who do not seek to make a pretentious show, but who walk humble with God, patient, kind, obliging, courteous worker, who understand that the science of prayer is to exercise faith and show works that will tell to the glory of God and the good of his people. En diferentes periodos de la historia de nuestra obra se han necesitado muchísimos Calebs. Hoy día necesitamos hombres de entera fidelidad, obreros que sigan al Señor plenamente, hombres que no estén dispuestos a quedar silenciosos cuando debieran hablar, que sean tales leales a los principios como el acero, que no procuren hacer una exhibición presuntuosa, sino que caminen humildemente con Dios, hombres pacientes, bondadosos, serviciales, corteses, que entiendan que la ciencia de la oración es ejercitar la fe y muestren obras que resulten en la gloria de Dios y en el bien de su pueblo. What do we need today? ¿Qué necesitamos hoy? We need Calebs. Necesitamos Calebs. We need men that will go by faith and not by sight. Necesitamos hombres que sean guiados por fe y no Brothers por la and vista. sisters that will trust in the blessings and the promises of the Lord. Hermanos y hermanas que confíen plenamente en Dios, en sus And promesas. brothers, what is expecting us in the future are also giants. Y también, hermanos, lo que tendremos que confrontar en el futuro serán gigantes. There are going to be big challenges facing the people of God. Habrán grandes retos que tendremos que confrontar siendo el pueblo de But the Dios. promise is the Canaan. The promised land is there in front of us. Pero la promesa para nosotros es la Canaán celestial. And there is a psalm that had been inspiring this experience of Joshua and Caleb on the negative experience of the 10 spies. Y hay un salmo que cuenta la experiencia negativa de los 10 espías y la experiencia positiva de Caleb y de Josué. And it's the only psalm of Moses that is found in the book of Psalms. Y es el único salmo de Moisés que encontramos en el libro de los salmos. Do you know which is that psalm? ¿Conocen cuál salmo es? And this is among the psalms that we need to read regularly. Y es uno de los salmos que debemos de leer regularmente. Anyone remember what is the psalm ¿Alguien of recuerda el Moses? salmo de Moisés? This is the psalm that starts on the first section of the psalm. This is the Psalm 90. Es el salmo que comienza en la primera sección en el cuarto libro Yeah. And this is the Psalm 90. y es el salmo 90. And this Psalm 90 speak about a dream. Y este salmo nos habla de un sueño, But speak about a different kind of dream. pero nos habla de un sueño diferente. And we are going to study this psalm now after we realize the experience that the people of Israel did there in front of the promised land. Y estudiaremos este salmo después de ahora ya haber leído la experiencia del pueblo de Egipto al pie de Canaán. This psalm is having different sections. Este salmo lo encontramos dividido en diferentes secciones It's a psalm is a prayer. y es una oración. This psalm is also a request to the Lord of change. Y es una petición también al Señor de una reforma, un cambio. That the Lord may make a change in our lives, in our hearts. Que el Señor haga un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. All the psalms, or majority of the psalm, start with the difficulties and bring the solution in the blessing of God, in the power of God. La mayoría de los salmos comienzan con cierta dificultad y nos traen la solución al problema de acuerdo a las promesas y las bendiciones de Dios. I just like to remind you of these psalms that I had shared to you that we need to read regularly every week. Solamente me gustaría recordarles que es uno de los salmos entre varios que debemos de leer regularmente cada semana. Not only every week, but every day says in the testimony, Ellen G. White writes that we should read Psalm 27, 28, 29, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 105, and 106. Y no solamente cada semana, sino cada día. La hermana White nos dice que debemos de leerlo diariamente, el Salmo 27, 28, 29, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 205 y 106. And this is among those psalms. Y este está entre uno de ellos. And I was trying to search what is important, why is important this psalm.
Y comencé a buscar, analizar el por qué es importante este salmo. And I found this interesting experience when it really had to do with a parallel with us. Y encontré esa experiencia interesante que es paralela a nuestra propia experiencia. That was the psalm of Moses when they also went through difficulties and they did not sow with faith. And the good dream that could be was changed in nightmare. El salmo de Moisés de cómo al frente de la dificultad, en vez de ser un sueño positivo, llegó a ser una pesadilla. This psalm, it says the following. Dice lo siguiente. Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. This is the first section, the first part of this Psalm 90, Esa es la primera parte de este Salmo 90, where here Moses is recognized as a psalmist in his inspiration that God is the refuge. como Moisés nos da a entender como salmista que Dios es el refugio And he had been the refuge of his people for generation always. y que ha sido el refugio de su pueblo por generaciones, es decir, siempre. He is the same for you. It's your refuge, it's my refuge. Y es lo mismo para ti y para mí, es tu refugio. Y And es we mi are refugio. dealing with the everlasting God. Y estamos aquí relacionándonos con el Dios sempiterno. And we know here not aquí only God as the Father, Conocemos a Dios, al Padre, but not just the Father, no solamente al Padre, but as Micah chapter 5 verse number 2 says, y como en Miqueas capítulo 5 versículo but thou 2 nos Bethlehem dice, Ephratah, though thou be little among the thousand of Judah, yet out of thee shall come forth unto me that is the ruler of Israel, whose going forth had been from old, from everlasting. Mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. We know that this expression from everlasting to everlasting is referring to God as such. One of the characteristics of God is that He is everlasting. Y aquí nos habla de los siglos, es decir, que Dios siempre ha existido, es eterno. And this is also one characteristic of Jesus as being God. Y esa es una característica de Jesús, siendo Dios. And we need to trust in the Almighty God, also in the power of Jesus, in the power of the work of the redemption of Jesus. Tenemos que confiar en aquel Dios omnipotente, en el poder de Jesús, en el poder redentor de Jesús. But sometimes we say, where is Jesus? Pero algunas veces nos preguntamos, ¿dónde está Or where is Jesús? God? ¿O dónde está Dios? After we had experienced miracle in the deserts, as the people of Israel also experienced, when we are in the dirt of Canaan, we start doubting again. Después de experimentar milagros en el desierto, como lo hizo Israel, en la puerta de Canaán comenzamos a dudar de Dios. But the Psalms continue now when it's showing our reality. Pero aquí el Salmo continúa y nos revela nuestra realidad. Start from verse number 3. Say, thou turnest man to destruction, and sayest, return, ye children of men. Dice en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. 4,000 years in thy sight are but a yesterday when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with the flood. They are as asleep. In the morning they are like grass which groweth up. In the morning it flourish and groweth up. In the evening it is cut down and withered. For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Versículos del 4 a 7 nos dicen, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.
En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. And the verse continues saying here, verse number 10, the days of our years are 60 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Entonces, versículo 10, 2 días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? What is saying Moses in this text? ¿Qué nos dice Moisés en este texto? He is recognizing that really our humanity is very limited. Reconoce aquí que toda la humanidad en sí está muy limitada. And he's comparing here the humanity like different natural elements. Y aquí compara la humanidad con diferentes elementos naturales. One of them is like a flood. Uno de ellos es como Como inundación. flood, inundación. How long before a flood come, you know that it's going to come this disaster? ¿Cuánto tiempo antes de que llegue una inundación llegamos a saber que llegará esta destrucción? You don't know either how much rain, how much water is going to come in the day when you are waking up in the morning. You don't know. No sabemos al despertarnos en la mañana cuánta lluvia caerá, But suddenly came a flood. pero de repente llegó esta inundación. It had happened here in Cedartown. Ha ocurrido aquí en Cedartown. Suddenly we had water in the basement. De repente se llenó el sótano de agua And we don't know when the water come. y no sabíamos cuándo venía el agua. But the next ones, they say they are asleep. Pero dice aquí están dormidos. Another version says that it's like a dream. Dice que es como un sueño, otra versión. Yes. Do you know what are you going to sleep? What are you going to dream this coming night? ¿Sí? ¿Sabes lo que soñarás esta noche? Do you know if you are going to have a good dream or maybe a nightmare? ¿Sabes si vas a tener un sueño placentero o una pesadilla? We don't know. No sabemos. We know that if there are some elements that have some influence of that, but you don't know what you're going to dream. Sabemos ciertos elementos que pueden tener cierta influencia sobre nuestros sueños, pero en realidad no sabemos qué soñaremos. But what is this dream here? Pero, ¿qué sueño es este al que se Here refiere is aquí? speaking that your life is like a dream. Aquí nos habla de que tu vida es como un sueño. That your life is also so short like a dream. It's just a moment when it goes. Que tu vida es tan corta, tal como un sueño. That our life also is like a flood. It can just in a moment come and it go. Que nuestra vida es como una inundación que viene en un momento y se va. And can be a nice dream, or it can also be a nightmare, as we mentioned. Puede ser un sueño bonito o puede ser una pesadilla, como ya hemos But mencionado. also compare the life like a grass. Pero también se compara la vida como el pasto, That grow with all the strength, beautiful color, beautiful green, with the hope, symbol of hope. que florece y crece con fortaleza, como un símbolo de esperanza. But when come the sunshine, if it's too strong, it dry up and Pero die. cuando viene el sol y el sol es muy fuerte, se seca y se muere. How strong is you? How strong are we? How strong is the life of human being? ¿Cuán fuerte eres tú? ¿Cuán fuerte soy yo? ¿Cuán fuerte es la vida de un ser humano? We are really weak. En realidad somos débiles. And the problem is that when we see just to ourselves, we can come to despair, as was the experience of the 10 spies. Y el problema es que cuando nos consideramos solamente a nosotros mismos, podemos llegar a tener cierta desesperación como tuvieron los espías. And if we trust in ourselves, what is going to happen is that we are going to receive the wrath of God because there is nothing in us. Y si confiamos en nosotros mismos, en realidad recibiremos la ira de Dios porque en nosotros mismos no hay nada. We are going to fail. Fallaremos. I shared some time back the experience that one
Monastery. Monastery. Monastery had for the monks. Y conté la experiencia hace un tiempo atrás sobre un monasterio, la experiencia que ellos tenían para sus monjes. What was is that one visitor came to the monastery Una experiencia de un monasterio es que una visita and he llegó was walking in the garden of the y monastery estaba caminando por el jardín del and he monasterio passes through the cemetery and was an open grave. y pasó por el cementerio y había un sepulcro abierto. And then he asked, who is the one that died, passed away? Y preguntó, ¿quién ha muerto? And the monk that was accompanied said, nobody had died. Y el monje que lo estaba acompañando le contó, bueno, nadie ha muerto. But the monk said, we always keep an open grave. Pero el monje dijo, siempre mantenemos este sepulcro abierto. And we need to pass several times a day here and see this open grave. Y tenemos que pasar varias veces en el día y ver este sepulcro In order abierto. to understand who will be, to see how is our limitation, and here will be buried the next one that died. Para comprender nuestras limitaciones y reconocer que el siguiente que muera será sepultado ahí. Just to understand our limitation, that any one of us can be the next one here. Solamente para que comprendamos nuestras limitaciones, que cualquiera de nosotros aquí puede ser el siguiente que muere ahí. But sometimes happen with the rich man, with the parable that Jesus says, that he had plans to build new storage house for his grains. Pero algunas veces vemos, como a la historia del rico que habló Jesús, de que tenía planificado construir graneros, But the Lord told him, tonight I'm going to ask for your souls. That is not going to be worth for nothing. pero el Señor le dijo, hoy pediré tu alma, así que de nada te vale. And this psalm is trying to show us that we need to understand where are we focusing our life. Y este salmo nos da a entender que debemos de meditar en qué estamos o hacia dónde estamos enfocados en nuestras vidas. In the verse number 8 here says, Thou hast set our iniquities before thee, or secret sins in the light of thy countenance. God knows everything. El versículo 8 nos dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Es decir, Dios conoce todo. Jeremiah 23:24 says, Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Says the Lord. Do not I fill heaven and earth, says the Lord. En Jeremías 23:24 nos dice, ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. I want to read also in letter 43 from Ellen G. White from 1892, something related with these thoughts. Me gustaría leer de la carta 43 del 1892 algo que escrito por la hermana White que tiene que ver con esta meditación. It's short, he says, many need to make a decided change in the tenor of their thoughts and actions. Dice, muchos necesitan efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y acciones If they will please Jesus. si desean agradar a Jesús. And she continues to say, we can seldom see our sins and the grievous light that God can. Y dice aún más, nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. And this is the issue of this. That was the problem of the 10 spies. They do not realize how dangerous was their lack of faith or the wrong direction that took their thoughts. Y ese es el problema que tenemos nosotros y que tuvieron estos 10 espías. Cuán mal estaba en ese pensar, en acariciar esos pensamientos. What we need is to understand God better and to understand really our limitation in order to ask for the help of God. Lo que tenemos que hacer es comprender a Dios mejor y conocer nuestras limitaciones delante de Dios. In Daniel chapter 9, verse number 5, it says, Daniel cried and recognized his limitation. And he says, we have sinned, and we have committed iniquity, and we have done wickedly, and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Dice Daniel capítulo 9, versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. And as also the Psalm 32:5 says, I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity that have I not hid. I say, I will confess my transgression unto the Lord,
and thou forgivest the iniquity of my sins. En el Salmo 32, versículo 5 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Here is mentioned that for God, one day is also like 1,000 years. Aquí nos menciona que lo que es un día para nosotros, para Dios, lo que es un día para Dios, para nosotros es 1000 Here is años. also mentioned that the life of the strongest man in the last years will be about 80 years. Y aquí nos menciona que la vida de una persona fuerte será más o menos 80 And the años. average will be around 70 years. Y más o menos un 70 años de averaje. When we think about Methuselah, Cuando comenzamos a pensar en Matusalén, in 969 years, almost 1,000 years, vivió 969 años, es decir, casi 1000 años. we can hardly imagine our life multiplied by 10 times from the Casi- oldest of no our nos age podemos today. imaginar nuestra vida multiplicada 10 veces del mayor But de hoy en even día. to imagine that that time for God was like just nothing. Pero hasta imagínense que ese tiempo para Dios era como si nada. And this psalm also says that that experience is also like an evening for God, like just a night for God. Y el salmista nos explica aquí que es como una noche para Dios. Our life is very limited. Nuestra vida es tan limitada. But we need to understand Pero tenemos how que this psalm comprender also finishes. cómo este salmo concluye. And it says from verse number 12 to the end, Y nos dice los versículos 12 hasta el fin. so teach us the number of our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto the children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of thy hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. I want to emphasize here several thoughts. Me gustaría enfatizar aquí varias First, in verse number pensamientos. 12, Primeramente en el versículo 12 so teach us, dice, enséñanos and also that we may apply our hearts unto wisdom. que traigamos al corazón sabiduría. Lord, help us to understand the things better, different. Señor, ayúdanos a comprender las cosas mejor, Give us wisdom, Lord, because there is no wisdom in us. diferentemente. Danos sabiduría porque no tenemos sabiduría en nosotros mismos. The book of Job, chapter 28, verse number 28 says, and unto man he says, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. En Job 28, versículo 28 nos dice, y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la And inteligencia. also, as you know well, this Proverbs chapter 2, 6, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Y de la misma manera como conocéis, Proverbios 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. What we need to think, not is in our own wisdom, in our own knowledge, but realize that we are really like just a dream. Debemos de meditar no en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia sabiduría, sino reconocer que nuestra vida es solamente como un sueño. That our life is just so
limited that just pass like a dream. Que nuestra vida es tan limitada y tan frágil que pasa como un sueño. But if we trust in the Lord, we can have a wonderful dream. Pero si confiamos en el Señor, podremos tener un sueño maravilloso. We can choose if we would like to have a nightmare of a good dream. Podemos escoger si queremos tener un sueño placentero o una pesadilla. But you don't know what kind of dream will be. Pero no sabemos qué sueño tendremos. If you trust in the Lord, He will do wonderful work. He will give us wisdom. Si confías en el Señor, Él nos dará la sabiduría. Verse number 16, it says, let thy work appear into thy servant, and thy glory unto their children. Y en el versículo 16 nos dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. We are asking here the Lord, Lord, you need to do the work. Aquí le pedimos al Señor, Señor, tú tienes que hacer But the esta question obra. is, what kind of work is asking the Lord here? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de obra nos pide el Señor And aquí? verse number 17, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Y en el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Another version say also the light of the Lord. Dice esta versión, la luz del Señor. What is the beauty of the Lord? ¿Cuál es esta luz o belleza del What Señor? is here important? And I like very much the expression in the English, the beauty of the Lord. Y me What gusta is tanto referring la here? expresión en inglés, la belleza del Señor. ¿A qué se refiere aquí? The testimony speak especially about this text 17 in several Los places. testimonios nos hablan específicamente sobre este versículo And 17. en other varios psalms lugares. say that we need to contemplate the beauty of the Lord too. Y otros salmos dicen que tenemos que contemplar la belleza del Señor. Where is the beauty of the Lord? ¿Cuál es esta belleza del Señor? Can you help me? ¿Me pueden ayudar? This is something that needs to be part of you and Es part of algo me. que debe de ser parte de ti y de mí. That was the beauty of Caleb. Era la belleza que tenía Caleb. That was the character that was transformed by the Lord. El carácter transformado por el Señor. God is a lover of the beautiful, but that which he most loves is a beautiful character. Dice, Dios es el que ama la belleza. Aquí. Dios ama lo hermoso, pero lo que más le agrada es un carácter bello. It is beauty of character that shall not perish, but last through the ceaseless ages of eternity. La hermosura de carácter no perecerá, sino que perdurará a través de los infinitos siglos de la eternidad. Yes, brethren, what we need is to ask the Lord, Lord, give me thy beauty. Sí, hermanos, lo que tenemos que pedir al Señor es, Señor, dame esta hermosura. When we are lacking of faith is because our character also is not trusting fully in the providence of God. Cuando estamos débiles de fe es porque en realidad nuestro carácter no está confiando plenamente en Dios. It's because we are not realizing that we are like a dream, like a grass, like a flood. Es que no reconocemos que somos como una inundación o un sueño o una hierba. So sensible. Tan And so also delicados, can frágiles. pass and be a nightmare too. Y que pueden llegar a tener una pesadilla también. The Lord wishes that we may have a wonderful life. El Señor desea que tengamos una vida And maravillosa. He wants to transform us. Y Él le gustaría transformar. That's why as here the psalmist says, let thy work appear into thy servant, and thy glory unto thy children. Dice Verse aquí number en el 16. versículo 16, aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Yes, this is the work of the transformation of God, Sí. the work of God changing our life. Esa es la obra transformadora de Dios, la obra de Dios que cambia nuestra vida. And this will happen when we allow God to be a refuge. Y esto ocurrirá cuando permitamos que Dios sea nuestro refugio. As it says here, Lord, thou art being our dwelling place in all generation. We need to make God our dwelling place. Como dice aquí, Señor, tú nos has sido un refugio de generación en generación. Tenemos que hacer que Dios sea nuestro refugio. And let the beauty of the Lord our God be upon us. Yes, this beauty of the Lord that may be part of our lives too. Y que la hermosura del Señor sea sobre nosotros, es decir, que esta hermosura del Señor tome parte en nuestra vida. God wants you to let Him manage you, that you may be a lovely Christian. The Lord will have the natural and hereditary traits of character come under the pruning knife,
Look steadfastly unto Jesus, that you may catch his spirit and cherish the quality of Christ-like character. Dice, Dios quiere que lo dejéis que os dirija, para que seáis cristianos agradables. El Señor podará los hábitos de carácter naturales y heredados. Contemplad intensamente a Jesús para que captéis su espíritu y adquiráis las cualidades del carácter de Cristo. Do you realize how the servant of the Lord says, look steadfastly unto Jesus, that you may catch his spirit and cherish the quality of Christ-like character? Noten bien como dice la sierva del Señor, contemplad intensamente a Jesús para que captéis su espíritu y adquiráis las cualidades del carácter de Cristo. And he continues to say, then it will be recognized by all who have any connections with you that you have learned of Christ, his meekness, his affections, his tenderness, his sympathy. Dice entonces, los que os rodean reconocerán que habéis aprendido de Cristo su humildad, su afecto, su ternura y su simpatía. No descanséis satisfechos hasta que poseáis un espíritu amante y agradable. That place in the desert, just at the door of Canaan, Ese lugar en el desierto a la puerta de Canaán, because of the reaction of the people, dado por la reacción del pueblo, it was changed for a blessed dream that could be to a bad experience. se cambió de un sueño, un deseo tan agradable a una experiencia negativa. The Lord wants to change us from bad to a good experience. Señor quiere cambiar nuestras vidas a una experiencia negativa, a una que es agradable y positiva. Michael Parfit, Michael Parfit he was a reporter, era reportero and he wrote an article in 1993 in February y escribió un artículo en el febrero del año 1993. that the title was Coming Soon. Se titulaba Regresará pronto. And what was referring to? ¿Y a qué se refería? He was talking about the Mississippi River, Se refería del río de la Mississippi. and he was warning the population that soon will come a flood. Y estaba advirtiendo a la población de que pronto llegaría una inundación. People react saying, no, we had to learn from the experience of the past, Y las personas reaccionaron diciendo, no, hemos aprendido de las experiencias de antaño, because it was in 1927 or 1973 big floods in the Mississippi Delta area. porque hubo grandes inundaciones en el año 1927 y 1973 en el área del río Mississippi. But after those experiences, the government built special walls of protections against flooding areas. Pero después big de esa flooding areas. experiencia, el gobierno construyó ciertos muros para poder restringir esto de que ocurre otra vez. And after they built this protection, Y después de construir esta people protección, start building houses very close to those to the river. las personas comenzaron a construir casas muy cerca del río. And he said, you don't realize that it's coming soon again a new flood. Y él les dijo, no reconocen que pronto llegará una inundación. One engineer says, it's not possible. Look at all this protection that was built. Un ingeniero dijo, no es posible, miren toda esta protección que hemos tomado. Precaución que hemos I tomado. checked the map of the area that is called the Mississippi Delta, He mirado el mapa del área que se conoce la delta de Mississippi. and almost 50% of the United States is related with Mississippi River. It's amazing. Y casi el 50% de los Estados Unidos se encuentra en relación al río Mississippi. Es The algo increíble. statistic says that more than 40% of the water of the United States go to the Mississippi. Nos dice las estadísticas que más de 40% de las aguas de los estadounidenses llegan en el río de Mississippi. And what he predict, it happened just a few months after he wrote the article. Y lo que predijo ocurrió algunos meses después de haber escrito el In artículo. summer of 1993 came a big flooding En el in the verano Mississippi Delta. del año 1993 llegó una inundación grande en la delta de Mississippi. And was not the last one.
No fue la última. We know that Katrina was also related with a similar problem. Sabemos que Katrina también quedó relacionada con un problema similar. And this is in the year 2000. Y esto fue en el año 2002, 3. 2002 I o don't 3, remember no exactly. recuerdo exactamente. Dear brethren, Queridos hermanos, a dream. un sueño. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? Are you dreaming or are you wake up? ¿Estás durmiendo o te has despertado? Don't be like this slother. No sea como el Sloth. como el perezoso. Let's ask the Lord, Lord, give us the right dreams. Pidamos al Señor, Señor, dame los sueños And what is the adecuados. right dream? ¿Cuál es este sueño adecuado? What is mentioned here? Lo que nos menciona aquí. Not in that our life is like a dream that passes so fast, No en que nuestras vidas es como un sueño que pronto vuela, but the desire that is mentioned in verse number 16 and 17, let thy work appear into thy servant, and thy glory unto thy children. sino lo que dice en el versículo 16 y 17, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Let's don't do the mistake like the 10 spies. No cometamos el mismo error que cometieron los 10 espías, And their life passed it, and they die in the desert. que rápidamente desvaneció su vida y murieron en el desierto. But let's be like Caleb, Pero seamos como Caleb, that was transformed by the Lord, quien fue transformado por el Señor, that he dwelt with the Lord. que él habitó con el Señor. And as the verse number 1 say here, Lord, thou hast been our dwelling place in all Y generations. como dice en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Let's continue dwelling, remaining in the Lord. Continuemos nosotros a estar refugiados, permaneciéndonos en And el let's Señor. ask that his work of transformation, his work of mercy, as is mentioned in this psalm, may be done in our Que life. pidamos que su obra de transformación sea hecha en nuestra vida. We are not worthy from heaven. No somos merecedores del The cielo, Lord wants to bring us to Canaan because of his love, because of his pero el mercy. Señor le gustaría traernos a Canaán por su amor y su misericordia. Let's put our life in his hands. Coloquemos nuestras vidas en sus manos And let's be careful with the dreams that we have. y tengamos mucho cuidado con los Let's sueños not que dream with tengamos. this world. No soñemos con los sueños de Let's este don't dream mundo. like the people of Israel to go back to Egypt. No soñemos como hizo el pueblo de Israel de regresar a Egipto, But let's dream like Joshua and Caleb. Let's go. sino que soñemos como Caleb y Josué. The Lord can do it. Marchemos hacia adelante porque el Señor lo puede hacer. Let's ask the Lord, Lord, do this work of transformation. Pidamos al Señor, Señor, haz esta obra de Give transformación. wisdom to my heart. Da sabiduría a mi corazón. Because I'm like a grass. Porque soy como la hierba. Because I am like a dream. Porque soy como un sueño. May the Lord bless Que el us Señor os bendiga and transform us y nos transforme. and prepare us for the heavenly Y home. nos prepare para el hogar celestial. Is my wish and Es mi prayer. deseo y oración. Amen. Amén. Thank you very much, Muchas Pastor Hanga. gracias, Pastor Unger. Let's sing Cantemos and praise the Lord with hymn alabemos number 137, el nombre de 137. Dios. El himno número 137.
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we come to thee, Lord, and we thank you for thy word. venimos a ti, oh Señor, y te agradecemos por tu palabra. Lord, thank you for the experiences that you had kept registered in the scripture to show us our limitations. Señor, gracias por las experiencias que has registrado en tu palabra para enseñarnos a nosotros nuestras limitaciones And to show us how much we need to dwell with thee, Lord. y a enseñarnos la gran necesidad que tenemos de refugiarnos en ti. Lord, transform our lives. Señor, transforma nuestra vida Lord, may thy beauty also be part of our life. y que tu hermosura también tome parte de nuestra vida. Lord, transform our characters. Señor, transforma nuestro carácter Lord, help us to see that we need to have a change in our mind, in our thoughts. y ayúdanos a ver que tiene que haber un cambio en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Lord, to realize that our life is like a dream, like a grass that is passed so fast. Y reconocer que nuestra vida es como una hierba, un sueño que rápidamente se marchita y muere. Lord, help us to have the dream of the eternal life in our lives. Señor, ayúdanos a tener este sueño de la vida eterna en nuestra vida. Lord, help us to have also the desires of be transformed by thee. Y Señor, ayúdanos a tener este deseo de ser transformado por ti. And help us, Lord, and our families to transform us. Show us thy glory, Lord. Ayúdanos a cada uno y a nuestra familia, ayúdanos a ver tu gloria. And protect us, Lord, from evil. Y protégenos del mal. And help us, Lord, that one day we will be with thee in the Y eternity. que algún día estemos contigo en la eternidad. Lord, bless thy people. Bendice tu pueblo. Help us, Lord, to understand the dangers of taking the things easily in this life. Ayúdanos a comprender el peligro que corremos al tomar esta vida tan ligeramente. And also, Lord, protect us for thinking in the wrong way. Y ayúdanos, protégenos a que no pensemos en la manera inadecuada, We may not do the mistake of the 10 spies. que no cometamos el mismo error de aquellos 10 espías. Lord, make thy people like Caleb. Señor, que tu pueblo llegue a ser como Caleb. Lord, come soon Ven pronto, Señor, and redeem us from this world. y redímenos de este mundo. In the name of Jesus we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Let's rise again and sing hymn number 53, our dismissal hymn. Pongámonos de pie otra vez y cantemos el himno número 53, el himno de despedida. Hymn number 53. El himno número 53. Let's remain standing and receive the benediction. Permanezcamos de pie y recibiremos la bendición de Dios. The scripture says, and they will put my name upon the children of Israel, and I will bless them. The Lord bless thee and keep thee.
The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Please be seated. Por favor, tomen asiento. After a moment of silent prayer, the service ends. Después de una oración en silencio, concluiremos este servicio. We thank all those who contributed in this service to be a success. Le agradecemos a todos quienes contribuyeron para que este servicio sea de éxito. We thank the musicians Le agradecemos a los and músicos, those who were at the media room also. igualmente los que han estado atrás en el cuarto de multimedia. Thank you for your participation, and we thank all those who joined us through internet too. Le agradecemos por vuestra participación, igualmente a aquellos quienes han estado con nosotros por medio del Internet. Have a blessed Sabbath. Que tengan un feliz sábado. We may greet each other outside. Podremos salir a saludarnos. Thank you very much. Muchas gracias. Amen. Amén.